Entre ayer y antes de ayer se jugaron los cuartos de final de este Mundial de Clubes y ya conocemos a los semifinalistas. Por un lado tenemos los resultados de los partidos de antes de ayer que decretaron la primera semifinal. Semifinal que va a estar integrada por el único sudamericano que queda vivo en esta competencia, que es el Fluminense, y por uno de los 3 europeos que quedan todavía en competencia, estoy hablando del Chelsea. Existía esa posibilidad de tener un cruce entre brasileros en las semifinales, lo que hubiera garantizado un brasilero en la final, pero finalmente no se terminó dando. Primero tuvimos el partido entre Fluminense y el Al Hilal, un partido que en la previa fueron bastante emotivas esas imágenes tanto de Joao Cancelo como de Rubén Neves, tras el doloroso fallecimiento de su compañero de selección Diogo Jota y por supuesto también de su hermano Andrés Silva, a mi más sentido pésame para toda la familia. Tuvimos un Al Hilal que empezó ganando el partido por 1-0, pero el Fluminense tuvo una muy buena capacidad de reacción y lo terminó remontando. Es un partido que incluso pudo haber terminado con una diferencia mayor, donde el segundo gol de Fluminense fue un espectáculo total, y de esta forma el Fluminense se clasificó a las semifinales del Mundial de Clubes. Y un dato no menor a tener en cuenta es que el Fluminense ya acumula más de 60 millones de dólares ganados en este mundial. En el fútbol sudamericano, si recibís esa cantidad tan grande de plata, marcás una diferencia para con el resto que es abismal. Un Fluminense que tuvo unos 3 años bastante anómalos, porque pasó de ser campeón de la Copa Libertadores a casi descender en el Brasileirao y ahora está en semifinales del Mundial de Clubes. Unas semifinales que, como dije antes, pudo haber sido entre equipos brasileros, pero no terminó siendo así, ya que el Chelsea lo venció por 2-1 en un partido cerradito, pero que de todas formas, haciendo un balance en general, yo creo que sí se lo merecía el Chelsea. Un partido donde incluso se dio la peculiaridad de que el que metió el gol del Palmeiras, que era el parcial empate, estaba jugando su último partido en el Palmeiras porque después iba a ser vendido al Chelsea. Entonces es la primera vez que veo que un futbolista mete un gol a un equipo que en vez de cumplir la ley del ex sería como la ley del próximo. No sé exactamente cómo llamarlo porque ese pibe acaba de desbloquear un nuevo concepto futbolístico. Y sobre los últimos minutos del segundo tiempo, un Chelsea que estaba empujando bastante termina encontrándose con el segundo gol después de un gol en contra bastante desafortunado de Giai, y finalmente las semifinales por el lado izquierdo del cuadro serán entre Fluminense y el Chelsea. Un Chelsea que además está a decir que la verdad que me sorprendió bastante en esta competencia. Yo los veía que llegaban bien al Mundial de Clubes, pero yo no hubiera puesto la fichita en que metía semifinales. Yo creo que el Flamengo al final se termina lamentando el haber quedado puntero en su grupo, porque le hubiera tocado octavos de final con el Benfica y después unos hipotéticos cuartos de final con el Palmeiras, lo que hubiera garantizado sí o sí un brasilero en semifinales, y a sabiendas de que Fluminense ganó su partido en cuarto de final, hubiéramos tenido un brasilero sí o sí en la final. Pero ahora viajamos al siguiente día, porque si estuvieron buenos los partidos que acabamos de ver, estos fueron una locura. Primero que nada tuvimos un PSG contra Bayern Múnich, un partido recontra disputado. Tengo varias cosas para decir de este partido. Primero que nada le deseo una pronta recuperación a Musiala. La verdad que la lesión que tuvo fue muy desafortunada, fue terrible, fue dolorosa de ver, y encima siendo un jugador que bajo mi punto de vista es un crack total, venía de recuperarse de una lesión. La verdad que me apena mucho por Musiala. Realmente espero que pueda volver lo antes posible a las canchas. Es una lesión que incluye tibia y peroné, lo que amerita que seguramente pueda volver a las canchas recién a finales de temporada. Pero enfocándonos puntualmente en el partido, la verdad que vimos un Bayern Múnich que se le plantó bastante bien. Yo considero que el PSG no hizo un partido excelente, pero lo que tiene el Paris Saint-Germain es que cuando te ataca te agobia, porque te atacan entre 5, porque son todos jugadores polifuncionales, y por más de haber llegado solo 4 veces al área del Bayern Múnich, fueron 4 ocasiones clarísimas, las cuales 2 terminaron en gol. Porque en el primer tiempo tenemos esa tremenda tajada de Neuer a lo handball, en el segundo tiempo tenemos ese gol que se pifia a Dembélé después de esa macana de Neuer. Entiendo que Neuer es muy de salir del área, le sale muy bien jugar con los pies y demás, pero si lo haces 20 veces contra la mejor delantera del mundo, una te va a salir mal. Tuvo la suerte de todas formas de que esa pelota no haya terminado en gol, pero entre que el Bayern Múnich con la salida forzada de Musiala no encontraba mucha generación de juego y que prácticamente no podía llegar con claridad al arco, la siguiente clara que tuvo el PSG fue ese zurdazo impresionante de Doué, pasó todo muy rápido, lo agarra de contrapié a Neuer y termina adelantándose el Paris Saint-Germain por 1-0. Después el París se queda con 2 jugadores menos y así todo Dembélé, después de una jugada colectiva espectacular, termina sellando el 2-0 final. Un PSG que realmente es intratable, porque lo mejor que tiene bajo mi punto de vista la mitad de cancha, que tuvo su peor partido el día de ayer, pero así todo, sin terminar de jugar bien y sin terminar de estar 100% en partido bajo mi punto de vista, terminaron teniendo las 4 chances más claras y ganaron muy merecidamente por 2-0 y mucho no le llegaron. Entonces fíjate la magnitud que tiene el PSG, lo que son estos jugadores, porque capaz juegan un 40, un 50% obviamente involuntariamente, y así todo te lo ganan con claridad el partido, y se lo ganan con claridad al Bayern Múnich.
Múnich, a un señor equipo. Obviamente, como en todo el Mundial de Clubes, tuvimos la gran aparición de Donnarumma, que en un momento le ataja una pelota tremenda a Olise. El Bayern Múnich también en el primer tiempo había logrado meter un gol con Upamecano, que después estaba en offside, que eso también se lo quiero dar al PSG. Defensivamente la organización que tienen es espectacular. Se paran todos excelente, tienen la pelota parada excelentemente estudiada, tanto para defenderla como para atacar. De más está decir que son unos muy merecidos semifinalistas y bajo mi punto de vista el máximo candidato a llevarse este Mundial de Clubes. Lo que pasa es que ahora en el siguiente partido se van a enfrentar a su mayor desafío, porque el rival que le tocó al Paris Saint-Germain para estas semifinales es nadie menos que el Real Madrid. Un Real Madrid que venció por 3-2 al Borussia Dortmund en un partido que de la nada se volvió bastante cerrado sobre el final, pero que en realidad el Real Madrid supo dominarlo bastante. Un Real Madrid que en este Mundial de Clubes está yendo muy de menos a más. Yo creo que llegaron a un nivel futbolístico para ser uno de los candidatos a llevarse este Mundial de Clubes más allá del nombre, estando con un Gonzalo García que está realmente intratable. Algo que quiero mencionar de este partido y que me olvidé de mencionar del partido del PSG, hermoso gesto tanto de Dembélé como de Mbappé para dedicarle el gol a Diogo Jota. La verdad que sacando lo futbolístico como ser humano, a mí este tipo de actitudes me llenan bastante. Partido donde no pudimos tener ese cruce entre los hermanos Bellingham, un Joe Bellingham que estaba suspendido después de acumulación de amarillas y un Borussia Dortmund que no se le pudo plantar básicamente al Real Madrid. Futbolísticamente se notaba que estaban más de un escalón abajo. Un Real Madrid que hasta el minuto 92 estaba ganando tranquilísimo el partido 2-0. Se encuentra con el gol del descuento del Borussia, que fue un golazo. Después Mbappé metió un golazo de tijera para sellar el 3-1. Y cuando todo parecía terminado llega ese penal de Huijsen a Guirassy, que fue literalmente en el último minuto de partido. Fue una jugada muy rápida, el Borussia sacó del medio y de la nada ya estaba en el área del Real Madrid y terminó todo en penal. Se termina quedando con uno menos el Real Madrid, Guirassy termina cambiando ese penal por gol. Y el árbitro, para darle un poco más de picor al partido, termina dejándolo por 2 minutos más. Y Dios mío, la chance que se perdió el Borussia para sacar un empate de la mismísima nada. Porque es así, el partido estaba totalmente cocinado. Yo creo que nadie se hubiera imaginado que en los últimos 3 minutos el Borussia podía pasar del 3-1 al 3-3. Un 3-3 que no se dio gracias a Courtois. El mejor arquero del mundo nuevamente dice presente cuando las papas queman. Y a un Real Madrid que terminó desconcertado y pidiendo la hora lo termina salvando un reflejo impresionante abajo de Courtois. La pelota que le saca Sabitzer es realmente espectacular. Yo creo que por ese final que tuvo podríamos decir que es uno de los mejores partidos de este Mundial de Clubes, por no decir el mejor. Y si esa pelota de Sabitzer entraba, ya te digo que era el mejor sí o sí. Por lo que fue un partido que el Real Madrid lo dominó hasta el minuto 94, pero casi se le termina escapando todo sobre el final. Y eso es lo lindo que tiene este Mundial de Clubes, que está siendo en varios casos bastante impredecible. Y yo siento que en estos últimos 3 partidos que nos quedan, los últimos minutos van a ser a matar o morir. Un Gonzalo García, que no sé por qué dice González García, que siendo el suplente de nadie menos que Mbappé, teniendo un desempeño totalmente excepcional en este Mundial de Clubes, es uno de los máximos goleadores que tiene este Mundial con 4 goles junto a Marcos Leonardo, Guirassy y Di María. Así finalmente es como quedó el cuadro, como dijimos antes, Chelsea Fluminense por un lado, PSG Real Madrid por el otro. Se pudo haber dado de a Clásiker, el Bayern Múnich contra el Borussia en la semifinal, pero no pudo ser, era realmente muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Se pudo haber dado un PSG Borussia Dortmund, que era la revancha de la semifinal de Champions de 2024, que termina ganando el Dortmund. Se pudo haber dado un Bayern contra Real Madrid, que también era una revancha de las semifinales de 2024 de Champions, pero al final terminamos teniendo, me parece que lo más lógico y el partido más atractivo de ver. Y estoy hablando del PSG contra Real Madrid, como dijimos antes, el mejor equipo del mundo contra el mejor equipo de la historia. Porque el PSG, bajo mi punto de vista, bajó un poquito con el correr de los partidos y el Real Madrid está en una pendiente que crece sin parar. Por otro lado tenemos un Chelsea Fluminense que también va a ser un partidazo, que yo creo que llegue quien llega a la final de estos dos equipos, si bien no va a ser el favorito ante el PSG o Real Madrid, yo creo que tienen ciertas posibilidades de llevarse el título igual. Pero como dije antes, de la predicción que tuvimos acerca de los cruces de los cuartos de final, que les voy a estar dejando el video por acá en este momento, tengo el placer de decir que pudimos pegar los 4 ganadores de los cruces y en el próximo video voy a dar la predicción de quiénes van a ser para mí los finalistas. Y un dato no menor que me da muchas ganas de que llegue ya ese partido entre el PSG y Real Madrid, y es que Mbappé, estando en el mejor club de la historia, que es el club de su vida, va a estar enfrentando en semifinales al PSG, que hoy es el mejor equipo del mundo. Así que nos vemos en el próximo video para dar la predicción de esos cruces que van a estar con todo.